Eso. Ahora vamos a ver. Lo puse a propósito, porque yo les dije, vamos a ver primero el tubo de rayos X, después hay otra parte que es baja y alta tensión, que medio que lo vamos a pasar muy por arriba, porque bueno, son valores de voltaje, ¿sí? Y la consola sí podemos hablar algo, no tanto como esto, pero bueno, unos pequeños detalles que son importantes. Entonces, acá voy a suponer que lo que yo puse acá son dos comandos, ¿sí? De las consolas, lo que suele traer una consola de comando, para la elaboración o para la generación de una placa radiográfica. ¿Está bien? Entonces, en la consola, dos de los comandos que va a tener esa consola, una tiene que ver con miliamperes, que va a significar darle más o darle menos valor, ¿sí? Y otra que va a ser kilovolt pico, ¿sí? Que va a ser movilizar, darle más o darle menos, o digitalmente, también según la consola que tenga. Hay consolas que son digitales y con un botón van subiendo los valores digitalmente. Y si no, uno con una selectora, va girando así y le va dando cierto potencial de voltaje. ¿Está bien? Entonces, ¿para qué hizo esto, profesor? Ahora vemos. ¿Está bien? Entonces, lo que ustedes tengan en la consola, que sea de miliamperes, va a estar alimentando esta, ¿sí? Que ustedes van a estar, digamos, ustedes maniobrando. Lo que ustedes van a estar maniobrando con este selector es la cantidad de corriente que pase por el filamento. ¿Está bien? Y este otro controlador, por decirlo así, que va a tener la consola, que está en kilovolt pico, cuando ustedes aumenten o disminuyan, le van a estar dando mayor o menor voltaje al ánodo. ¿Está bien? Entonces, vamos a imaginar lo siguiente. ¿Está bien? Antes de poner un valor acá o ver algo, vamos a guiarnos en lo que hicimos recién. Pasó una determinada corriente por acá, salieron desprendidos 6 electrones, que son los que dibujé. ¿Está bien? Vamos a suponer que esos electrones, producto de un cierto potencial positivo del ánodo, hicieron que estos electrones se convirtieran en electrón proyectiles, tuviesen determinada energía cinética para que empiecen a tener una cierta velocidad y choquen contra el blanco del ánodo. Es la zona donde van a impactar los electrones proyectiles. ¿Está bien? Ahí hay una combinación atómica de la que ya vimos por ahí. Y vamos a imaginar que por este pasillo o por esta dirección salen, ¿sí? Generados, como para darle un número, digamos, equitativo, 6 electrones, se generan 6 radiaciones. ¿Está bien? Vamos a imaginar eso. Que acá en este pasillo ¿sí? Tenemos 6 rayos X. ¿Está bien? Para darle un número, para que se entienda. 6 rayos X. Seis rayos X. ¿Está bien? Ahora vamos a imaginar que ustedes sacan una determinada placa radiográfica y de repente tienen que sacar otra placa radiográfica en la cual ustedes tienen que pasar este valor de tal manera que tienen que aumentar. ¿Sí? Tienen que aplicar determinada técnica para la placa radiográfica posterior que tienen que sacar, donde, con respecto a la que sacaron, hace que tengan que darle más corriente de filamento. Entonces vamos a imaginar que estaba en un instante por acá, ¿sí? Y ahora lo tienen que aumentar, le dan para allá. Vamos a imaginar que le tienen que dar cierto valor que está, ¿sí? Acá había ciertos valores, entonces ustedes giran y le dan más. ¿Está bien?
le dan más. Entonces acá viene una de las preguntas del millón. Si aumentamos la corriente, si le damos más acá, quiere decir que esto que yo estoy controlando acá en la consola hace que este aumento que está acá se imprima en esta parte de acá. ¿Pasando qué? Pasa más corriente. Si pasaban 2 mA, vamos a suponer que pasen 4 mA. Entonces, ¿qué pasa si pasa más corriente por acá? Se pone más incandescente el filamento. ¿Está bien? Entonces, ¿qué va a salir? Desprendido. Más electrones. Más electrones. Muy bien, más electrones. Vamos a suponer que en vez de 6 electrones, ahora salió un desprendido 3 más. ¿Está bien? Salió un desprendido 3 más. Entonces, vamos a poner acá 3 más. O sea que ahora son 9. ¿Está bien? Vamos a imaginar que este es el rango, este es, digamos, el pasillo o el canal por donde bajan todos juntitos, están ahí todos juntitos los 9, ¿está bien? Y por un instante vamos a mantener el potencial. Acá lo dejamos, usamos el de la placa anterior. Vamos a suponer que estaba acá. Un determinado valor, ¿está bien? X. Yo lo único que varié es aumentar la corriente de filamento. Entonces, lo que yo quiero ver con mi análisis final es ver si a través de la ventana van a salir irradiados más rayos X o menos rayos X o igual cantidad de rayos. ¿Está bien? Uno puede suponer, imaginar, hacer conjeturas, pero está bueno hacer este análisis y decir, bueno, pasa mayor corriente por filamento, el filamento se pone más incandescente. Eso hace que salgan desprendidos más electrones. ¿Está bien? Ahora no son 6 los que van a viajar hacia ella, sino que van a ser 9. Entonces, los electrones proyectiles no van a ser 6, sino se van a ser 9. Entonces, si había 6 y acá interaccionaban con los átomos del material del ánodo, atraídos por el potencial positivo del ánodo, chocaban con 6 electrones, con 6 átomos, vamos a ponerle así, a grandes números, y eso dio la generación de 6 rayos X. Ahora, si son 9, ¿sí?, electrones, van a interaccionar con 9 átomos. Eso es lo que, entre comillas, ¿no? Acuérdense todo lo que pasa acá, lo que dijimos. Vamos a suponer que se genera, ¿sí?, de alguna manera 9 rayos X. Entonces, en vez de 6, ahora van a ser 9 rayos X. ¿Se entiende esto lo que yo estoy diciendo? Ustedes me pueden decir, sí, profesor, eso está medio como hasta por ahí nomás entre pinzas, porque usted acá me explicó que van a chocar con ciertos átomos y hay que ver si salen, acá va a haber más. Y sí, bueno, si salen más, va a haber más choques, va a haber mayor interacciones. Acá puede haber 9 átomos que en su electrón más cercano al núcleo lo saque cada uno de estos electrones proyectiles. Entonces va a haber acá 9 átomos que en la órbita más cercana al núcleo le falta un electrón. Entonces los electrones de las órbitas más alejadas van a querer ocupar ese lugar, ese hueco. Y en esa transición que daba origen a un rayo X, ¿está bien? A una onda electromagnética, ¿está bien? Más allá después de que las interacciones de acá choquen y hagan que por ahí salgan 9 rayos, pero los que están más de este lado tengan menor intensidad que los de allá. ¿Se entiende la idea? Entonces, ¿a qué punto con esto que más o menos estamos hablando? Acá mantuvo el potencial positivo. Lo único que varié fue la corriente de filamento. ¿Qué es lo que logré como resultado final? Un aumento de cantidad de radiación. Entonces, eso es lo que tiene que saber un técnico radiólogo. ¿Qué pasa si en la consola, porque ustedes van a tener una tablita en la pared que le va a decir, tienes acá una placa de tórax? Bueno, le va a decir, bueno, la consola, tantos kilovolts pico, tantas corrientes de filamento, entonces ustedes vienen a la consola y le calibran y dicen, bueno, ya está. Esos son los datos que para que salga una placa radiográfica a determinada distancia el paciente del tubo de rayos X, qué sé yo. ¿Está bien? Listo, ya está. Esperamos la placa radiográfica y ¿qué? ¿Se terminó ahí? El tema es que uno tiene que entender, decir, bueno, si yo toqué acá y aumenté el valor con respecto a otra placa radiográfica,
¿Qué es lo que yo espero obtener acá? ¿Mayor cantidad de radiación o menor cantidad de radiación? Mayor cantidad de radiación. ¿Está bien? Cuando aumente la corriente de filamento, voy a obtener mayor cantidad de radiación. Entonces, una de esas de las cosas que por ahí a veces yo pregunto en algún verdadero o falso, es algo de eso. Pero fíjense que uno puede hacer conjeturas rápidas y decir, y si hay mayor corriente y puede salir allá mayor radiación. Pero uno lo puede decir así como resultado final, pero fíjense todo lo que vimos acá en el interior. Ya hicimos un análisis del por qué podrían salir más cantidad de rayos. Porque acá tenemos más electrones desprendidos y tenemos mayor cantidad de electrones proyectiles que choquen con en la parte del ánodo. Y tenemos más probabilidad de que esos electrones proyectiles interaccionen con mayor cantidad de átomos. Y al interaccionar con mayor cantidad de átomos, se puede dar la posibilidad de que existan mayor cantidad de átomos que el electrón más cercano al núcleo, la órbita más cercana al núcleo, pierda su electrón. Y que dé posibilidad en esa transición de electrones de sus órbitas alejadas a ocupar ese lugar, que se genere, esos átomos me permitan generar mayor cantidad de rayos X. Entonces, como resultado final voy a tener mayor cantidad de radiación. ¿Está bien como estamos pensando? Todo el recorrido. ¿Está? Bien. Vamos a suponer que ahora la dejamos tranquila. Vamos a dejar tranquila, volvemos para atrás. Lo importante es que acá, que entendamos esto como resumen, que si yo aumento la corriente de filamento, tengo como resultado final mayor cantidad de radiación. ¿Está bien? Vamos a suponer que lo dejamos como estaba antes. Lo dejamos como estaban antes, tenemos 6 electrones. ¿Sí? Volvemos al estado anterior. Digamos, este va a ser como mi pasillo donde se van a desplazar estos 6 electrones que se convierten en 6 electrones proyectil. Y vamos a suponer que acá me generan 6 rayos X. ¿Está bien? ¿Estamos? Volvemos al estado anterior. 6 electrones, me salen 6 rayos X. ¿Sí? Números redondos. Ahora, vamos a suponer que tengo que sacar una siguiente placa radiográfica donde a mí me dice la corriente de filamento es un determinado valor y ustedes determinan que es el mismo valor que el anterior. Está bien, entonces este valor lo dejo tal cual está. Pero ustedes ven que en la parte de la técnica que tienen que aplicar para esa placa radiográfica, encuentran que los kilovolt pico tiene que ser mayor cantidad. Entonces ustedes agarran el potenciómetro y lo giran. Entonces en vez de estar acá, ahora imagínense que está acá. O sea, ustedes lo aumentaron, le dieron más. Imagínense que tiene que estar, no sé, 130 kilovolt pico. Acá está 130. Bueno, ustedes lo alinean ahí y lo regulan. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Vamos a suponer que ahora, si antes había una determinada cantidad de potencial positivo acá, simbolizado con un circulito y un signo más, vamos a simbolizar de alguna manera que al darle mayor potencial de kilovolt pico, es darle mayor potencial positivo al ánodo. Vamos a simbolizar lo que para darle mayor valor o mayor potencial, lo simbolizamos. En vez de un circulito, lo simbolizamos con 2 o con 3. ¿Sí? Con esta manera yo estoy simbolizando que ahora el potencial que tiene positivo el ánodo es mucho mayor que el anterior. Entonces la pregunta del millón es, si yo aumento el potencial de ánodo, ¿sí? Los kilovolt o el voltaje de ánodo, si yo lo aumento, ¿qué tendré a la salida? ¿Mayor cantidad o menor cantidad de radiación? ¿Está bien? Entonces eso es lo que yo tengo que analizar y tratar de ver con lo poquito que aprendimos si logramos llegar a una conclusión. Entonces, hasta acá venimos fenómenos, porque acá se desprenden 6 electrones, venimos hasta acá, pero acá ahí está la diferencia. Si antes nosotros teníamos un determinado potencial positivo,
determinado potencial positivo, haciendo que estos electrones adquieran cierta energía cinética o cierta velocidad, ¿sí? Que se desplacen a cierta velocidad y que choquen e interactúen con los átomos del material del ánodo, ¿sí? Ahora, al tener mayor potencial positivo acá, ¿cómo va a ser la energía cinética o la velocidad que van a adquirir estos electrones? ¿Va a ser mayor o menor o igual? Mayor. Va a ser mayor, ¿verdad? ¿Están todos de acuerdo? Va a ser mayor. Sí, profe, porque lo atrae con más fuerza. Exacto, muy bien, exacto. Entonces, la velocidad que van a adquirir estos electrones va a ser mayor a la anterior y va a hacer que esta velocidad, ¿sí? Lo mismo que cuando yo le decía, ¿vieron cuando uno va y choca con una ligustrina y va caminando y se mete 50 centímetros? No es lo mismo que uno va corriendo y se mete en la ligustrina y con la misma velocidad que uno lleva impuesta, hace que se meta entre los arbustos 2 metros hacia adentro. ¿Se entiende? Esa es lo que yo en algún momento le transmití a ustedes, como es el juego de la ligustrina, va a pasar acá. Estos electrones que al adquirir mayor velocidad, ¿sí? Es como que van a interaccionar en su meterse dentro del material con mayor cantidad de átomos. ¿Por qué? Porque traen demasiada energía. Entonces, ¿qué puede pasar? Que este electrón, vamos a suponer un electrón proyectil, que interaccionaba con un solo átomo y generaba un rayo X, ahora vamos a suponer que este electrón viene con mayor velocidad. ¿Está bien? Al venir con mayor velocidad, puede ser, que al adquirir tanta energía que viene, logra sacar de la órbita de un átomo, ¿sí? Logra sacar este electrón. Viene acá. Viene el electrón proyectil. ¿Está bien? Y viene con tanta velocidad que logra sacar este electrón. Entonces este electrón, producto del choque, ¿sí? Producto del choque, sale desprendido con cierta velocidad también. Este electrón. ¿Está bien? Entonces, esta energía, este hueco, este electrón que salió y se generó un hueco, es, digamos, ocupado por electrones de capas exteriores, dijimos. ¿Está bien? Pero en esa transición se va a generar una cierta radiación. Pero el tema es, ¿con qué energía va a tener ese rayo que se forma o se genera con respecto al anterior? ¿Va a ser mayor o igual? Va a ser mayor porque si el choque fue de mayor impacto, ese choque en algún lado, esa energía que se pierde producto de un choque brusco, en algún lado se tiene que ganar. ¿Y dónde es donde se gana? Justamente en la generación del rayo. El rayo que aparece acá, que se genera acá, va a tener mucho mayor energía que en el escenario de hace un rato atrás. ¿Está bien? Y si este rayo tiene mucha energía, va a interaccionar de alguna manera, va a interaccionar con otros átomos. ¿Está bien? Y que puede tener la suerte de interaccionar, como decíamos, choca con otro átomo y le saca el electrón, y por ahí si estos electrones son chocados y sacados con mayor brusquedad, estos mismos electrones pueden sacar electrones de otros átomos también con esa energía. ¿A qué voy? A que hay mayor posibilidad de que estos choques bruscos, este electrón que sale desprendido con mayor fuerza de su órbita, y este rayo que se genera con mayor energía, dan producto a que tengan posibilidad de interaccionar con mayor cantidad de átomos. No solamente si son 6 electrones van a interaccionar con 6 átomos, sino que van a tener mayor probabilidad de interaccionar con más átomos en esta zona. ¿Eso qué va a dar como producto final?
que acá la generación de radiación no sean 6, porque son 6 los que chocaron. Como acá le aumenté el potencial, esto lo hago que aumenten la velocidad de los electrones proyectiles, sean de mayor velocidad tal que interaccionen con mayor cantidad de átomos en esta parte del material y se originen mayor cantidad de rayos X. Entonces ahora, por estos 6 electrones que interactuaron acá, no van a generar solamente 6 rayos, sino que por ahí generan 10. Por ahí generan 10 rayos. ¿Está bien? ¿A qué voy como resultado final? Que si yo aumento el voltaje, o sea, que está en la unidad de kilovolt pico, son miles de voltios. ¿Está bien? Si yo aumento el voltaje en el ánodo, lo que logro es una mayor aceleración de los electrones proyectiles de manera tal que van a interaccionar con mayor cantidad de átomos del material del ánodo, dando como producto final la generación de mayor cantidad de rayos X en la salida de la ventana. ¿Está bien? Entonces, como tips, ¿está bien? Podemos poner que acá, 1, a mayor corriente de filamento, mayor radiación. Eso es lo que vimos recién. Lo anotamos acá como tips para el recordatorio. Mayor radiación. Y el otro lo ponemos aquí abajo. A mayor voltaje de ánodo, a mayor voltaje de ánodo, mayor radiación de salida. Mayor radiación de salida. ¿Está bien? ¿Por qué digo esto? Porque no quiero que se me pierdan, porque por ahí, alguna pregunta que pueda aparecer por ahí, llámese, ustedes van a decir, profe, soy técnico radiólogo, qué sé yo, no sé, por ahí no quería ver tanto en profundidad un equipo de rayos, pero por lo menos saber el por qué, de alguna manera, por qué si yo aumento ahí en la consola mayor voltaje, sale. Porque uno le puede quedar como tips. Yo ya sé que no importa lo demás, lo que pasa adentro. Yo sé que si le aumento el potencial de voltaje de ánodo, yo tengo mayor radiación. Punto. No me pidan que cabecee, ¿no? Como quien dice. Pero está bueno por lo menos entender adentro por qué sucede eso. ¿Está bien? ¿Por qué es lo que sucede eso? Lo mismo que la corriente. Si yo aumento la corriente en el filamento, alguien le puede decir, ¿y sale mayor radiación o menor radiación? Y yo sé que eran directamente proporcionales. Si aumenta una cosa, aumenta la otra. Entonces, si aumenta la corriente de filamento, aumenta la salida de la radiación. Pero también está bueno ver el por qué adentro, qué es lo que ocurre internamente y el por qué se genera la mayor radiación. ¿Está bien? Por eso en una parte cuando aprendimos como descolgado por ahí, ¿sí? La generación de radiación por característica, radiación por rayo característico, y el otro por frenado, que era el electrón que pasaba muy cercano al núcleo, ¿sí? Y los dos tipos de generación de rayos que a nosotros lo consideramos importante por la intensidad, ¿sí? Que generaban esos dos procedimientos. Por eso lo estudiamos por ahí, aparte. Y después esos rayos cuando chocan con otros átomos, suponiendo que eran los tejidos digamos, de un cuerpo, digamos, de una persona que tiene esa placa radiográfica, que ahí se producía el tema del efecto Compton y el efecto fotoeléctrico, ¿está bien? Nosotros habíamos hecho varios dibujitos ahí en una parte, en un video, y esos videos, esa parte, acá, lo que se estaría gestionando acá, es justamente lo que vimos, que acá puede darse por el tema de radiación característica, que era sacar el electrón de la órbita más cercana al núcleo, y electrones que pueden pasar hasta el fondo y pasar muy cercano al núcleo, desviar por la atracción del núcleo, y esa frenada de energía cinética de ese electrón hace que de ahí se generen rayos X. ¿Está bien? Y eso los vimos por ahí dando vueltas. Bueno, esos dos conceptos que vimos por ahí dando vueltas se generan acá.
¿Está bien? Y eso es lo que da motivo a la generación de rayos X. ¿Está bien, chicos? Estos dos tips son fundamentales. Entonces ya sabemos que a mayor corriente de filamento, mayor radiación. ¿Está? Y mayor voltaje de ánodo va a ser mayor radiación de salida. ¿Está bien? O sea que los dos elementos que vemos por ahí, el concepto de corriente y voltaje, ¿sí? Acá están aplicados de una manera. Primero tenemos que saber qué consistía corriente eléctrica, qué consistía voltaje eléctrico. ¿Está bien? Ahora que ya sabemos que son, ¿sí?, iones, mayor cantidad de iones en un lugar, menos, y por el tema de atracción, de las cargas eléctricas y repulsión, ahora ya estamos en condiciones de saber, bueno, cuando le doy mayor corriente, yo ya sé mayor corriente de filamento, yo ya sé que tengo mayor radiación por todo esto que vimos acá. Lo mismo que voltaje. ¿Está bien? ¿Estamos, chicos? Bien. Bárbaro. Esto es lo que sería todo lo que concierne al tubo de rayos X. ¿Sí? En cuanto al equipo de rayos X, vimos que la primera parte, que es la fundamental, ¿sí?, el tubo de rayos X. ¿Está bien? Tiene todo esto, más no tiene. ¿Está bien? Y otra cosa que uno podría ver es que todos estos ánodos, según el equipo, tienen un cierto ángulo de inclinación. Entonces la idea es qué tan finito, tan grueso es el foco, el punto focal, o este pasillo donde salen, digamos, los rayos X. Entonces, fíjense que si con este ángulo, vamos a suponer acá, este ángulo que fuese este, ¿está bien? Proyecto esto para acá, es este angulito por ahí. Imagínense que ahora proyecto, le doy mayor chatura, por decirlo así. Fíjense que lo hago más plano. Vamos a imaginar que tuviese este ángulo. ¿Está bien? Vamos a imaginar que tuviese mayor. Fíjense que este ángulo ahora, si lo veo acá, es mayor, este ángulo. ¿Está bien? Del ánodo. Como tiene mayor de ángulo, veamos ahora si este pasillo o punto focal se mantiene así o se mantiene más ancho o más angosto. Entonces, si estos electrones se desplazan, digamos, teniendo este pasillo, digamos, que vienen todos juntitos, impactan acá, y fíjense ahora esta proyección. Viene hacia acá, y ahora digamos, este extremo choca con esta parte y se proyecta así, hacia abajo. ¿Qué es lo que me da a entender? Que ahora el pasillo se me anchó, digamos, se me hizo más ancho. ¿Por qué? Porque aumentó el ángulo del ánodo. ¿Está bien? Cuando el ángulo del ánodo es mayor, entonces el punto focal va a ser mayor. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque estos electrones, si yo los mantengo que vienen sobre un mismo pasillo, un mismo canal, rango, vienen todos juntitos, van a chocar ahora con una parte del ánodo que ahora van a estar más inclinado, por decirlo así, ¿tá? Porque tiene mayor ángulo, y ahora los dos extremos, uno va a salir de acá y otro de acá. Entonces se van a proyectar hacia abajo, dando al lugar que comparativamente con el anterior sea mucho más ancho. Entonces el punto focal va a ser mucho más grueso. ¿Está bien? Es como diciendo, bueno, en este, es como el caballo con anteojera del botellero. Vieron que tiene la botellera y el caballo puede ver cierto rango de espectro de visualización. Bueno, esto es lo mismo. Los rayos salen con respecto dentro de ese pasillo, salen todos juntitos. Pero si acá tiene un ángulo mayor, digamos, el punto focal va a ser mayor. ¿Está bien? Ustedes me pueden decir, pero profesor, ¿esto es regulable el ángulo? No, no es regulable. Lo que pasa es que todos los equipos de rayos X
no vienen estandarizados con el mismo ángulo. ¿Está bien? Eso va en las especificaciones técnicas. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué? Y bueno, porque hay diferentes fabricantes y cada uno, digamos, tiene alguna diferencia con respecto a otro. ¿Está bien? Hay algunas cosas que no, cada uno hace lo fabrica de acuerdo a algo. ¿Está bien, está mal? Y no está mal, porque bueno, por ahí si tiene otro tipo de ángulo que es mayor a otro equipo que tiene este ángulo menos inclinado, ¿sí? Por ahí el espectro de acá de manejo de cantidad de corriente y de voltaje es diferente. ¿Está bien? Por eso hay equipos que tienen como tope máximo 130.000 volt, hay otros que son 140.000, y ahí ya hay una diferencia. ¿Está bien? No es que sean todos, bueno, todos se manejan en ciertos valores, cierto rango, entre 120 y 140.000 volt. ¿Está bien? Pero bueno, ahí hay una diferencia entre un equipo y otro. ¿Está bien? Pero es para entender eso nada más. No es regulable, porque ya viene fijo esto adentro. ¿Está bien? Pero, pero por lo menos estaría bueno imaginar por un instante qué pasaría si yo pudiese regular este ángulo. Y lo inclino, esta inclinación que tiene el ánodo, lo llevo a que el ángulo sea más grande. Me hace pensar de que, ¿cómo será el ancho del punto focal? ¿Será más grueso o más fino? Bueno, ahí vimos que si aumenta el ángulo, ¿sí? Aumenta el ángulo del blanco, por decirlo así, el blanco, que es el lugar donde chocan los electrones proyectiles, el punto focal, que es el lugar donde van a salir emitidos rayos X, va a salir en mayor espectro, va a ser más grueso el punto focal. ¿Está bien? ¿Estamos? Entonces, pasando ahora al tema, quedan 3 minutos. Esto es lo que yo podría hablar con respecto al equipo, al tubo de rayos X. ¿Está bien? Otra parte importante es el tema de la consola. ¿Está bien? Nosotros vimos acá la consola. ¿Qué es lo que le faltaría a esta consola? Bueno, a esta consola, digamos, las genéricas, ¿no? Acá tenemos otro valor, otro como potenciómetro que es menos más, ¿sí? Que va a ser el de los segundos. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque para cierta placa radiográfica se va a necesitar cierta cantidad de corriente eléctrica por el filamento, cierto voltaje aplicado al ánodo del tubo de rayos X, y para sacar determinada placa radiográfica se necesita un cierto tiempo que se mantenga en forma continua la emisión de rayos X para la generación de la placa radiográfica. ¿Está bien? Entonces, y ahí viene el juego que uno después hace con esta técnica, de darle ciertos valores que van a tener ustedes, que lo van a ver con Charlie, ciertas técnicas de tanta corriente de filamento, tanto voltaje de ánodo, tantos segundos, que se mantenga la radiación. Esto no va a ser segundos, digamos, de que esté 4 segundos, porque no existe eso. Que esté la emisión de la placa radiográfica, esté 4 segundos mandándote a tu cuerpo rayos X, no. Van a ser fracciones de segundos, fíjense, cuando ustedes sacan una placa radiográfica, se van a ver que es casi instantáneo, son fracciones, microsegundos, milisegundos, ¿está bien? Y por ahí esto lo van a tener en milisegundos. ¿Qué es lo que significa este milisegundo? Es darle cierta permanencia en ese determinado tiempo de que esté aplicado este voltaje y esta corriente que pase por filamento durante ese tiempo para la generación de los rayos X. ¿Está bien? ¿Estamos? Estos son, digamos, sería la consola que generalmente uno ve. ¿Sí? Pues yo ya les digo, esto es medio, digamos, analógico, porque yo lo estoy diciendo con selectoras que puede haber. Ustedes se van a encontrar según ciertos hospitales que manejan equipos que tienen ciertos años, que van a tener esta consola que van a tener, digamos, para seleccionar, como una selectora.
Pero va a haber otros equipos más modernos, en otro lugar, porque por ahí compramos un equipo más moderno, donde la consola esta no va a tener estos selectores, sino va a tener como un display y un piquito así que va a ser aumenta o disminuye, entonces ustedes van a estar tocando estos tecladitos, esta celda, ¿sí? Para que aumente el valor digitalmente o disminuya. Entonces va a estar más copado eso, obviamente. Se van a sentir más cómodos. Pero bueno, van a encontrar estos también. ¿Está bien? ¿Estamos? Falta un minuto. Hacemos de vuelta. Salimos y esperen al Classroom que les dé el ok y nos volvemos a meter. ¿Estamos?